menos grave. Mire, en este intento nefasto de muchos políticos estadounidenses de aprovecharse de lo más básico en cuanto a las emociones de los votantes, en apelar a lo más básico y pues malo a veces de nuestra humanidad, utilizan un recurso que, pues vamos, es muy añejo, muy antiguo, el recurso de culpar a cualquiera de nuestros propios errores. Eso, pues, es una circunstancia hasta prehistórica. Y se lo hemos planteado una y otra vez, desde que se habla de política con los griegos, desde que se desarrolla y se plantea este nuevo concepto de democracia, comienzan a haber, obviamente, situaciones políticas, porque la democracia, que es el poder del pueblo, determina que ese pueblo va a elegir a sus autoridades. Y le digo, desde tiempos memoriales, desde la antigua Grecia, pues ha existido esta promesa vacía y absurda de culpar a los extranjeros o culpar a los demás de nuestros propios errores, algo que como humanos pues suena muy llamativo de inmediato, ¿no? Uno no quiere estar nunca equivocado, uno no quiere ser responsable de algún tipo de error, eso es una circunstancia. Oiga, don Guillermo Roldán Tepo, no confunda a la gente, por favor, la conferencia empieza hasta las 7 de la mañana, hombre. ¿Qué pasó, amigo? No sé si viene aquí nomás pero dice, no hay conferencia, ¿qué pasó? No, pues la conferencia está hasta las 7 y los miércoles a veces se tardan más en entrar en la conferencia. Pero donde le decía, esto ha provocado que de un tiempo a la fecha se haya pues utilizado el tema migrante acá en los Estados Unidos para el golpeteo y para conseguir adeptos en las campañas políticas. El Partido Republicano históricamente era un partido pro inmigrante. ¿Por qué? El Partido Republicano obviamente es neoliberal, ¿no? Está convencido con el libre comercio, obviamente con el capitalismo, y en ese neoliberalismo que ha ejercido el Partido Republicano durante tanto tiempo, está convencido con la cada vez menos participación del Estado en pues las actividades económicas, es decir, menos bloqueos a los empresarios, menos regulaciones a esos empresarios y obviamente los inmigrantes que corresponden a esa mano de obra barata, era algo muy propositivo para la clase empresarial de los PES, ¿no? Es todavía algo muy propositivo para la clase empresarial, por lo que durante décadas ese partido republicano que ha representado a las élites decidió ser muy proinmigrante. Ahí tiene usted, por ejemplo, uno de sus máximos representantes de antaño, la familia Bush, pero específicamente George W. Bush, que una y otra vez intentó una reforma migratoria, pero debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, no se pudo concretar. Esa fue siempre la realidad. Él siempre hablaba de la importancia y la necesidad de una apertura en cuanto a la inmigración en los Estados Unidos, pero fue desde el término anterior a él que comenzamos a ver estos destellos de regresar a lo más básico de la política para convencer a la gente y para, apelar a sus más bajos instintos. Ya lo había hecho Bill Clinton, que supuestamente es demócrata, había establecido una serie de leyes antiinmigrantes terribles, y poco a poco fue creciendo este sentimiento con tal, pues, de obviamente apelar a ese sector muy racista, muy antimexicano incluso, de la población estadounidense, que desafortunadamente a veces ve una circunstancia geopolítica como un partido de fútbol, o de fútbol americano, en el que se enfrenta México contra Estados Unidos y creen que pues es un golpeteo México, o Estados Unidos contra los inmigrantes extranjeros. En esa tónica pues han seguido muchísimos políticos. Eso fue lo que llevó a Donald Trump a la presidencia. Donald Trump, si usted no lo sabe, durante mucho tiempo intentó ser el candidato de los republicanos a la presidencia. Lo intentó en varias ocasiones, nunca tuvo éxito, sino hasta 2016, cuando después de una ceremonia
muy interesante en su torre de Nueva York, la Trump Tower, bajó de una escalinata y lo primero que dijo fue, los mexicanos son unos violadores, son unos narcotraficantes, ellos son los responsables de la inmigración, yo los voy a detener, les voy a construir un muro, y etcétera, etcétera. Eso hizo que pues los pensadores más absurdos de este país, los más racistas, dijeran, ¡ay, este es nuestro candidato! Esto, al darse cuenta a su equipo de que era lo que le había funcionado muy poquito por ahí al gobierno de Arizona, al infame de Joe Arpaio, el autodenominado sheriff más duro de toda la Unión Americana, y de ahí pues se desataron los demonios. Y muchos apelaron a esta pendejada de echarle la culpa de todo a los inmigrantes. Uno de los peores políticos que esta nación ha dado es el actual gobernador de Texas, Greg Abbott, quien, pues aprovechándose de la ignorancia de muchos de sus seguidores, también de todo le echa la culpa a los inmigrantes y tiene también un discurso antimexicano, muy, muy antimexicano desde el principio, anti López Obrador. Este señor se quejó pues, de la política de abrazos no balazos, ha sido siempre un infame este sujeto. Y desde un principio, pues ha hecho planteamientos de la ultraderecha, es de los que están completamente a favor del uso indiscriminado de armas, y mire cómo está Texas, ¿no? Mire la cantidad impresionante de tiroteos que han ocurrido en ese estado, en el que solamente se solicita una identificación oficial para que cualquiera pueda comprar armas de alto calibre, ¿no? Le quiero comentar que en las últimas horas arrestaron al primo de este jovencito que cometió una masacre en un pueblo muy cerca de la frontera ahí en Texas recientemente. ¿No se acuerda de este incidente ahí en Uvalde, Texas? Bueno, pues su primo hizo una serie de amenazas y lo arrestaron recientemente en ese estado en el que siempre han estado muy orgullosos de la proliferación absoluta de las armas. Y ese señor, Greg Abbott, de buenas a primeras, comenzó a buscar pues tener una mayor cargada política con sus planteamientos absurdos en contra de los inmigrantes. Y, en primer lugar, en un sentimiento completamente antimexicano, determinó bloquear camiones que llegaban desde México para abastecer, empresas acá en los Estados Unidos, dándole la madre a la economía de su estado y de los Estados Unidos también, porque él lo hizo para tratar de convencer a sus votantes de que estaba de alguna otra forma perjudicando a México, ¿no? Pero pues estaba perjudicando a él mismo. Bueno, él no, perjudicando a su pueblo. Él simple y sencillamente tiene este discurso absurdo. Y también, de buenas a primeras, determinó esta pues cargada en contra de los inmigrantes con el uso de boyas en la frontera. Algo que, mire, hasta suena pues infantil, ¿no? Pareciera que el tipo lo que planteó es, vamos a poner cocodrilos en el río Bravo para que no pasen los inmigrantes como si se tratara de un videojuego del medievo, ¿no? O una historia de castillos y dragones, ¿no? Determinó poner esto que tiene usted en pantalla, unas boyas que han resultado ser mortales, unas boyas que varios grupos de derechos humanos y mismas autoridades tejanas han determinado son trampas mortales, provocan ahogamiento, provocan serias problemáticas en la gente que intenta cruzar por ahí. Ya se han reportado varias muertes debido a estas pinches boyas, se les ha considerado las boyas mortales, así se les ha llamado. Recientemente también un agente del gobierno de Texas pues dio a conocer mediante un email que se le estaba determinando a los oficiales del estado que estaban apoyando a la patrulla fronteriza ahí para detener a los inmigrantes, que los niños que llegaran a la frontera, que llegaran ahí al río Bravo y se enfrentaran a estas boyas, fueran aventados de regreso junto con los bebés, ¿no? En este tipo de circunstancias. También se hablaba de cómo es que se les negaba a los inmigrantes incluso agua con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Dice Ana Orozco, patriota el gobernador Abbott, sí, cómo no.
No, se me hace que este es un bot, pero bueno. ¿Qué patriota va a hacer eso? Con la explicación que le estoy dando, ¿no? De cómo es que patriota no tiene nada. Este es un engañador, un engañabobos, ¿no? Un personaje que apela a la ignorancia de la gente. Y ante pues la cantidad impresionante de denuncias que ha habido por grupos en pro de los derechos humanos, ante el calor al que se enfrenta en estos momentos el gobernador fascista de Texas, Greg Abbott, ahora salió con la pues reverenda mamarrachada, que eso es lo que es una mamarrachada, de decir que sus boyas en el río Bravo no causaron la muerte de los inmigrantes. Mire lo que son las cosas. Entonces, no, es que no lo puedo creer. Mire, me dice Franco Álvarez por ahí, Toño, parece que tu chat está segmentado. Me doy cuenta porque a veces haces mención de personas que según están en enlace o cuando David menciona algunos también, vimos que no se ven en la orden. Lo que pasa, Franco, es que estamos revisando los chats de todos los canales. Tenemos 3 canales desde los que estamos transmitiendo en YouTube y además en Facebook. Por ejemplo, este mensaje muy cuestionable de Ana Orozco, dice, patriota el gobernador Abbott, pues quién sabe, ¿no? Es en YouTube, pero por ejemplo, Crispina Coreno Lanto, que escribe momentos antes, nos manda un mensaje desde Facebook, aquí nada más para hacer un paréntesis, y endulzar un poco porque este tema es asquerosillo, ¿no? El tema de Greg Abbott. A mí me da mucho coraje que este cuate, además de provocar una crisis humanitaria en la frontera para sacar raja política únicamente, este sujeto que tiene en pantalla, ahora no se responsabilice de las muertes que ocurrieron debido a su culpa, o debido a lo que él ha hecho. Y le voy a compartir para más información un cable de la agencia AFP. Dice, el gobernador de Texas, Greg Abbott, descartó que las boyas que mandó a instalar en el río Bravo para contener el cruce de inmigrantes desde México a Estados Unidos causaran la muerte de los dos indocumentados recientemente. Las declaraciones del gobernador se conocieron en momentos en el que el diario The Dallas Morning News informó que las autoridades de Texas fueron advertidas por la Comisión Internacional de Límites que controla el río Bravo que instalar boyas o barreras de alambres violaban las leyes federales y tratados fronterizos con México. Y antes de cualquier cosa, como otro paréntesis, le quiero decir que además de las boyas, este agente del mismo gobierno de Texas reportó que los alambres que están ahí también para entrar a Texas no son alambres de púas, son alambres de navajas. Es decir, cuando la gente intenta cruzarlo se cortan las manos porque tienen navajas en lugar de púas, ¿no? Bueno, dice esta nota de AFP. El republicano ordenó colocar en julio pasado este muro flotante de color naranja sobre unos 305 metros del río, entre Texas y Piedras Negras, uno de los tramos utilizados por migrantes para entrar a Estados Unidos. El río es la frontera natural entre ambos países en esa zona. La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó del hallazgo de 2 cuerpos en la zona. Uno de ellos estaba atorado en la parte sur de las boyas, mientras que el segundo se encontró a 5 kilómetros. Las boyas usadas por Texas no causaron el ahogamiento de los 2 fallecidos, afirmó Abbott en la red social X, no se refiere a Twitter, ¿no? También se han instalado barreras de alambres de púas en la frontera para bloquear el paso de indocumentados. Y yo le aclaro a AFP que son alambres de navajas. El gobernador, férreo crítico de las políticas migratorias del presidente demócrata Joe Biden, respondió a una nota informativa publicada por el diario tejano de Dallas Morning News, en el que asegura que las autoridades de Texas sabían que instalar boyas o barreras de alambres violaban las leyes federales y tratados fronterizos con México. Lo que esta historia no les dice es que informé a Biden hace casi un año sobre la Autoridad Constitucional de Texas para asegurar la frontera, sostuvo sobre la publicación Abbott, quien responsabiliza al mandatario de la crisis migratoria que vive Estados Unidos. Y a ver, no, no es cierto, no está en la Constitución que sea la labor de Texas, está en la Constitución que es una situación federal, que él no podría entrarle, pero para nada. Esto es meramente político, es verdaderamente un año de las elecciones, es única y exclusivamente con una finalidad política. Y como pone Rosa, qué horrible, efectivamente es horrible, imagínese usted, llegan familias enteras, con niños pequeños, niños de 3 a 5 años, o con bebés, mamás con bebés, señoras embarazadas.
que buscan única y exclusivamente pues sacar adelante a sus familias, sacar adelante a sus vidas de una manera, insisto, honesta y trabajadora, porque verdaderamente, corríjame quien quiera, que me vaya a decir, no, es que aquí los inmigrantes nada más vienen a hacerse patos, no, vienen a trabajar, a echarle ganas. Habrá una que otra manzana podrida por ahí, pero el 99.9% de los inmigrantes que venimos acá a Estados Unidos venimos a echarle ganas, a hacer a esta nación aún más próspera. E insisto, no es un problema, no es un fenómeno, no es no es una crisis la inmigración, es una realidad humana y biológica. Si no, seguiríamos todos viviendo en África. Eso se tiene que aceptar ya. Y hasta está en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos tenemos el derecho de vivir, este es el artículo 6, en la tierra que deseamos, ¿no? En el territorio en el que queramos. Ese es un derecho humano. Y es natural de la humanidad el desplazarse. Insisto, si no, pues todos seguiríamos viviendo en África, ¿verdad? Y pues esto, imagínense, ¿no? Una persona que a lo mejor esté huyendo de la violencia en su país o de la inseguridad, de la falta de oportunidades, que decide hacer este viaje tan penoso con su familia. Imagínense, papá, mamá, hijitos, que pónganse en sus zapatos. Imagínense, usted está en estos momentos en algún lugar, tiene sus hijitos y a lo mejor te está batallando para conseguirle sus útiles, ya que se viene el regreso a clases, como pues uno batalla, ¿no? Como papá, para sacar adelante a sus hijos y dice, yo que soy una persona decente, honesta, ¿no? No lo digo porque soy yo en general, ¿no? Busco sacar adelante a mi familia, convenzo a mi esposa o a mi esposo de que busquemos irnos a un país en el que hay más oportunidades de trabajo y de ganar mejor dinero, que hagamos un penoso viaje, y además de las cosas horribles que enfrentamos en ese viaje, al llegar a la frontera, por un político hijo de la chingada, nos enfrentamos a una cantidad impresionante de trampas mortales con nuestros niños chiquitos, ¿no? En la que pues se pueden cortar nuestros niños con ese alambre de navajas, o se pueden ahogar, o nosotros, al intentar cruzar, porque a un político hijo de la chingada, racista, antiinmigrante y fascista, se le ocurrió tener más votos, ¿no? Y le pareció algo, pues, muy publicitario el poner trampas mortales en la frontera. Y además de todo eso, además de que nos puso esas trampas horribles, todavía tiene el descaro de decir que los fallecidos por esas trampas mortales no son su culpa. No, pues está cabrón. No, es que está cabrón. ¿No? Continúo con esta nota de AFP. Dice, el Dallas Morning News precisó que el 29 de marzo pasado, un capitán de la patrulla de caminos de Texas incluso le pidió a la Comisión Internacional de Límites, que controla el río Bravo, que lo ayudara con un permiso para que la ciudad del Paso se negó a otorgar para poner electricidad en un remolque de comando para las boyas debido a que estaba en propiedad federal y sin autorización. O sea, es decir, ¿no? Se tienen que hacer ciertos trámites con lo que se demuestra pues que no es de la jurisdicción de Texas, ¿no? Dice, funcionarios de numerosas agencias estatales fueron informados durante al menos 7 meses, desde diciembre pasado, que Texas necesitaba un permiso federal antes de invadir tierras federales o instalar barreras en el río a lo largo de este, señala el diario al citar documentos de esa comisión. La comisión dejó claro repetidamente a los funcionarios de Texas nuestras preocupaciones sobre sus actividades en el territorio bajo su jurisdicción, precisa el Dallas Morning News. El Departamento de Justicia presentó hace unas semanas una demanda civil para impedir que el gobierno de Abbott coloque barreras adicionales y retire las ya existentes. Y esta es otra cosa, ¿eh? Esto es mucho respeto al federalismo por parte del gobierno federal, ¿no? Por parte del gobierno del presidente Biden. Texas no puede hacer esto, ¿eh? Y el gobernador con estos fines políticos no puede hacer esto. ¿Dónde quedó la fortaleza de nuestras autoridades, de nuestras instituciones aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué solamente se quedó en una pues especie de queja en el Departamento de Justicia?
¿Por qué se queda en una demanda civil cuando es algo pues que está provocando la muerte de personas, ¿no? Y que está afectando las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, que mire, de todas formas son muy buenas, ¿no? Estamos hablando de dos hermanos que a lo mejor podrían tener un desencuentro por culpa de un tercero, ¿no? Que es Greg Abbott. Las relaciones son buenas, obviamente, entre México y Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo. Y sin importar el mandatario, se ha reconocido esa hermandad que existe entre los dos países, obviamente. Que, por ejemplo, el queridísimo Jaime Hernández, corresponsal de guerra, considera no solo hermanos, sino siameses, porque pues compartimos los mismos órganos de la seguridad, de la economía y etcétera. Sin embargo, sí está provocando un serio problema en cuanto a una crisis humanitaria. Se tiene que hacer algo al respecto. Y mire, yo no sé cómo duerme por las noches Greg Abbott. No sé si esto de decir no es mi culpa lo de las muertes en la frontera por mis boyas, ¿no? No es mi culpa que esos inmigrantes que cayeron en mis trampas mortales se hayan muerto, ¿no? No sé, imagínense. Esto de negarlo ya es parte de algún tipo de arrepentimiento. Lo dudo mucho. Estos personajes son malvados hasta la médula, pero bueno, no sé si algún tipo de arrepentimiento. Ya, pues ya él enfrentará el juicio de la historia, ¿no? Ya enfrentará el juicio de la historia. Pero bueno, ahí está Greg Abbott con sus cosas y aparte de todo, en la cobardía negando este tipo de circunstancias, para que nos salgan personas ahí dizque en el chat sin que no tienen rostro en sus perfiles. Abbott es todo un patriota, pero ¿de qué? Al contrario, se está burlando de usted. No es patriota de nada, se burla de sus votantes, se burla de la ignorancia de la gente que vota por él. De verdad, los está utilizando. ¿Patriota qué? No, los está utilizando, oigan, no se vaya por ahí. Pero miren, el sentimiento antiinmigrante continúa acá en los Estados Unidos para que luego nos salgan con que, no, estás teniendo teorías extremas, Toño, ¿cómo crees? No es cierto, no es, ahí, miren, vamos a otro estado